Iglesia, buenas tardes, les bendigo. Qué bueno verlos. Andrés, bienvenido, te bendigo. Hola, hermano. Bueno, me fascina este tiempo de alabanza, de adoración, de poderle decir a nuestro Padre cuánto lo amamos. ¿Está bien ahí? Ok, gracias. Bueno, ¿quién cree que a lo largo de nuestra vida tenemos que tomar decisiones difíciles, decisiones importantes en muchas ocasiones? Pero lo importante de todo esto, porque sin ninguna duda llega el momento en que tenemos que tomar decisiones, es tomar decisiones sabias. Quizás cuando somos pequeños, cuando somos niños, pues las decisiones las toman nuestros padres por nosotros, ¿cierto? Fabián y Tatiana toman las decisiones que consideran sabias para sus hijos, ¿cierto? Helber y Lore toman las decisiones que consideran sabias para sus hijos. Son muy pequeños y digamos que no tienen esa capacidad y esa experiencia para tomar decisiones. Pero cuando vamos creciendo y cuando ya somos adultos y cuando ya tenemos familia, no solamente tenemos que tomar decisiones para nosotros mismos y para nuestra vida, sino para nuestra familia. ¿Qué mayor responsabilidad que esa cuando nuestras decisiones no solamente nos involucran a nosotros, sino involucran a mi esposa, involucran a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, debemos ser aún más sabios para tomar esas decisiones de vida, que siempre sean las mejores decisiones para nuestra vida y para nuestra familia. Yo no sé si de pronto hace 20 o 30 años usted proyectaba su vida pensando en lo que hace hoy. Piense en un segundo si lo que hoy hacemos en nuestra vida es lo que hace 20 o 30 o más años. En mi caso podría mencionar unas décadas más, ¿cierto? Estábamos pensando que lo que hoy estamos haciendo en 2024 es lo que soñamos para nuestra vida en esta época. No lo sé. Probablemente no, probablemente no. Cuando yo era muy pequeño, soñaba con ser un militar. Cuando fui creciendo y fui teniendo alguna formación académica y alguna expectativa frente al futuro, quería ser médico. Y hoy no soy ni lo uno ni lo otro, pero tengo bastante de ambos. Pero de alguna manera, a lo que quiero ir hoy es a que a lo largo de toda nuestra vida tenemos circunstancias que el Señor va poniendo frente a las cuales nosotros tenemos que tomar una decisión u otra. Eh, yo podía haber sido militar desde que estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, como en cuarto de bachillerato, recibimos visita de unos oficiales de la Armada Nacional y unos oficiales del Ejército de Colombia, de mi amado ejército, donde nos invitaban a ser parte de la fuerza y a vincularnos a sus filas, y nos ofrecían terminar nuestros estudios en la escuela naval o en la escuela militar y además seguir la carrera. Y a mí eso me apasionaba y me sigue apasionando. ¿Mm? Pero en su momento no fue la decisión que tomé y no la tomé solo, ¿cierto? Yo consultaba mucho con mis papás y con su criterio y su juicio. Mi papá era militar, mi papá fue militar activo. Y pasaron un par de años y entonces tenía más claro que
que mi vocación era más hacia el lado de la medicina y comencé a estudiar medicina en una época. Y después cambié de rumbo por circunstancias que se presentaron en su momento. Y terminé estudiando otra cosa diferente, en otra universidad diferente, siguiendo un camino totalmente diferente, pero que tenía un propósito, un propósito importante sin ninguna duda de parte de Dios. Y es que nosotros, dentro de esa responsabilidad en la vida, cuando tenemos que tomar decisiones, no estamos solos. Y esas decisiones que tenemos que tomar, por mínimas que parezcan, deberíamos siempre consultarlas con nuestro Padre. No solamente con nuestro papá aquí en la tierra. Algunos tuvimos esa opción, otros de pronto no. ¿Cierto? Pero siempre tenemos un Padre que nos guía, y es nuestro Padre Celestial. Y la palabra dice que aunque tu padre y tu madre faltaren, con todo, Él nos recogería. Y eso es rigurosamente cierto. Y nosotros lo hemos vivido. Y hemos comprobado que Él es nuestro Padre. Ese Padre que nunca falta, que nunca falla, que siempre está ahí pendiente de nosotros. Y comienzo el mensaje de hoy haciendo estas reflexiones porque tienen que ver con el mensaje que hace días el Espíritu puso para que compartiéramos la palabra sobre un tema que le hemos puesto como nombre al mensaje de hoy, la puerta estrecha. La puerta estrecha. Y todos hemos leído el pasaje en la Biblia muchas veces, pues yo no sé si nos hemos puesto a pensar y a reflexionar en todo lo que esto realmente implica para nuestras vidas y todo lo que significa. Si somos finalmente conscientes de esa puerta en nuestra vida. Entonces quiero pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. El mismo pasaje está en Lucas capítulo 13, 24. Dice la palabra en Mateo 7, verso 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Entonces, si releemos los versículos, encontramos que la primera palabra de este mensaje de hoy dice: entrad. ¿Qué significa entrad? Primero es una orden imperativa. No nos está pidiendo Jesús, estos son palabras dichas por Jesús terminando el Sermón del Monte, que comienza en Mateo 2 capítulos antes que estos dos versículos, ¿sí? Y nos dice: entrad por la puerta estrecha. No nos dice: revisa si te parece bien entrar, o no entres, piénsalo bien, o puedes observar la puerta por la que vas a entrar si quieres entrar, y si te gusta pues entras, si no, no. No, dice: entrad por la puerta estrecha. Y luego
nos explica un porqué, nos explica dos porqués en el versículo 13 y en el 14. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo allí es que Él quiere que nosotros, como hijos suyos, crucemos esa puerta. ¿Qué es una puerta? Es el lugar que nos da acceso a otro sitio, a otro espacio. En este caso, el camino estrecho. Y nos dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es decir, compara qué es para un hijo de Dios entrar por la puerta estrecha versus el camino de la puerta ancha, que es el camino que lleva a la perdición. Entonces, esto es importante analizarlo y entenderlo bien, porque es que solamente tenemos dos caminos en la vida. Es importante saber por dónde entramos a cada uno de ellos, porque solamente hay dos caminos, solamente hay dos caminos. Si tomo uno, el de la puerta estrecha, me llevará a un camino que me lleva a una vida eterna de salvación. Si tomo el otro camino y no hay sino esas dos opciones y atravieso la puerta ancha, me llevará a un camino que tiene también un final eterno de perdición. Es también un final eterno. No tenemos sino esas dos opciones, hermanos. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Claro. El camino más fácil, la puerta más ancha, la que no implica ningún sacrificio, ningún esfuerzo, pues es la que toma la mayoría. Y si uno está en el mundo sin ninguna duda, prácticamente sin pensarlo, va a tomar ese camino, el de la puerta ancha, o sea, por donde va todo el mundo. Por eso, hermanos, cuando tenemos que tomar decisiones, y estas son decisiones serias, decisiones importantes en la vida, el mejor consejo, el consejo sabio no es el de Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Como dice la gente. Ah, bueno, ese no es el consejo sabio. Y a veces uno va caminando por la vida así, por donde van los demás voy yo. Todos van para allá, yo voy para allá y no sé ni para dónde voy. Dice mi comandante, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y voy por la vida así, para donde van los demás. Y entonces yo veo que la mayoría va por este lado, yo sigo por ahí. Pero yo no sé cuál es el camino que ellos están buscando, o sea, los que van ahí delante, a los cuales yo estoy siguiendo. Yo no sé para dónde van ellos. Y ellos no tienen por qué saber para dónde voy yo, pero yo los voy siguiendo porque van por ahí. Y esa es la puerta ancha por la que todo el mundo entra fácil, por la que caben muchos. Por eso es tan fácil. Y ese camino fácil, que es lo que vive el mundo, el camino fácil, es por donde va la mayoría. Es por donde va la mayoría. Pero la palabra nos dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. No tiene otro final ese camino. Y el segundo porqué que está al inicio del versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. También tiene un final eterno, pero este es el de la vida eterna. Y termina el versículo diciendo, y pocos son los que la hallan. Yo estuve buscando alguna ilustración, no la traje, pero sí vi varias ilustraciones de la puerta estrecha. Y pensaba poner aquí hoy alguna imagen que permitiera
entender visualmente lo que es la puerta ancha y lo que es la puerta estrecha. Y pues no logré encontrar tampoco una como la que quería exactamente, pero cuando uno busca imágenes de esa puerta ancha y de esa puerta estrecha, ve en general dos caminos, dos autopistas. Una multitud de gente que va por una autopista espectacularmente hecha y ve un arco gigante que uno, si fuera en un automóvil, la vería a kilómetros, ¿cierto? Y muchísima gente va por ahí, una muchedumbre verdaderamente. Y la otra es una puerta pequeña, pequeña, un camino angosto y una puerta por la que no pasa más de una persona a la vez, y eso con dificultad. Y es un camino que no se visualiza como esa autopista espectacular, sino un camino más bien tortuoso, curvas, como medio trocha, si lo describiera en mis palabras. Y entonces cuando uno piensa que en el mundo, ¿qué sería lo más viable? Cuando a usted le dicen vaya por acá o vaya por acá, pues uno normalmente toma el camino más cómodo, que no le implica esfuerzo, el camino fácil, el camino fácil. Y ese es el de la puerta ancha. Pero hay algo más, y es que esa puerta estrecha a veces ni es tan visible. Es decir, claramente no es el arco gigante que ves a kilómetros en la autopista, pero tampoco es una puerta fácilmente visible. Muchas veces está, digámoslo, mimetizada, o sea que no es fácil verla en la naturaleza, de pronto se confunde con el entorno, y eso es estar mimetizado, por eso a veces no es tan fácil de encontrar. Dice el final del versículo 14, y pocos son los que la hallan, pocos son los que la hallan. Hallarla implica búsqueda, y seguramente muchas personas buscan esa puerta, así sea pequeña en el camino, y pasan de largo y no la ven, no la encuentran, no la hallan, porque tampoco es fácil de encontrar, no es fácil de ver a simple vista. Entonces, en estos dos versículos, en los que en la palabra es Jesús directamente el que está hablando, es Jesús el que está hablando, lo que él hace es comparar esa puerta estrecha con ese camino espacioso, fácil, llamativo, atractivo, cómodo, que es el que lleva a la perdición. ¿Sí o no, José? Ese camino ancho, que es el que es como más visible, más fácil. Y seguramente nos parece más cómodo estar ahí porque no nos implica ningún esfuerzo, no nos implica caminar por un sitio pedregoso, tortuoso, que de pronto nos haga lastimar caminando por allí. Pues hombre, es el que cuando pasemos esa puertica ya no tiene reverso y nos lleva a un solo final, que es de vida eterna en el infierno. Hoy en Teleios hablábamos algo relacionado con esto y decíamos, ¿qué tanto es una existencia humana de 80 o 90 años o 100 años, que puede ser la expectativa de vida para un ser humano hoy en ciertas condiciones, frente a la eternidad? Pues es absolutamente nada, absolutamente nada. Y nosotros, viéndolo desde los ojos humanos y mundanos, creemos que es la gran decisión el camino fácil. Y a veces así vamos por la vida, mirando todo lo que se nos hace fácil. Y no nos preguntamos y no nos cuestionamos. Y muchas veces ese camino fácil no es el de bendición. Muchas veces el camino fácil es el que nos lleva a los problemas, a las dificultades. Pero cuando estamos hablando de esta puerta, donde en un cruce del camino solamente hay dos opciones y atraviesas por la una o atraviesas por la otra, pues si tomo la fácil, la que no me implica esfuerzo, pues me va a llevar, ya sabemos a dónde. Entonces Jesús compara
allí en estos dos versículos 13 y 14 de Mateo, esas dos puertas y esos dos caminos. Ese camino espacioso que va por la puerta ancha y el camino angosto y tortuoso que va por la puerta estrecha. ¿Sí? Entonces, llegará un momento en el que estaremos en nuestra vida en ese cruce de caminos, en esa encrucijada. Eso es una encrucijada, ese cruce de caminos donde tomamos decisiones de cuál es el camino que vamos a seguir. Para unos, hoy el camino es más largo que para otros, por simples probabilidades. Hay unos que seguramente ya hemos recorrido mucho más de ese camino y nos queda el trayecto más corto que otros, ¿cierto? Pero como nosotros no conocemos esa fecha y esa hora en la cual el Señor nos llama, ¿cómo dicen los scouts? Eso. Siempre tenemos que estar listos para ese momento. Bien, Jackie. Ya que está entrenada. Por eso le pregunté a ella. Óigame, siempre debemos estar listos. Siempre debemos estar listos. Hoy les relataba a mi grupo de telellos lo que fue el día de la cirugía de la peritonitis. Cuando uno sabe en qué circunstancias físicas está y lo que puede derivarse de allí, en unos pocos minutos, uno tiene que estar listo. Y les comentaba que esa fue una de las ocasiones en que yo apenas salí del examen del TAC y la radióloga le estaba dando el parte a mi señora y yo estaba escuchando lo que le decía: si a este señor no lo operamos ya se nos muere en la camilla, porque yo sabía lo que tenía. O sea, cuando ella le dijo el apéndice se explotó y está invadida toda la cavidad abdominal de infección, pues no había mucho más que hacer que operar y estar en manos de Dios, y fue lo que hice: hacer nuevamente mi oración de fe y ponerme a cuentas con Él y estar listos, porque no sabemos cuál es ese último minuto de nuestras vidas. Y ahí tuve la oportunidad de hacerlo, pero a veces no tenemos esa oportunidad. A veces no tenemos esa oportunidad. ¿Ustedes recuerdan hace unos meses cuando les hablé de Juanito, el colaborador nuestro allá en la empresa que murió con un infarto fulminante? Él no tuvo esa oportunidad. Él ya había recibido al Señor en su vida, gracias a Dios. Si no lo hubiera hecho, no había tenido esa posibilidad de recibirlo nuevamente. No hubiera tenido la posibilidad. Por eso siempre debemos estar listos como los scouts de Jackie. ¿Mm? Siempre. Entonces, cuando en la vida se nos atraviesan esos caminos, cuando estamos frente a esas encrucijadas, tenemos que tomar decisiones. Y ya nos queda claro cuáles son las dos únicas puertas y cuál es el final de ese camino que hay atrás de cada una de las puertas. Pero lo primero que tenemos que entender hoy es que Jesús es esa puerta. Y es esa puerta por la que todos debemos entrar para vida eterna. ¿Mm? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Y Jesús es esa puerta. Es ese buen pastor que es físicamente la puerta de su rebaño, a través del cual entran o salen las ovejas de ese rebaño. Él es la puerta. No hay otro camino, solamente ese. Dice la palabra en Juan que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Y si eso es lo que nosotros queremos como hijos de Dios hoy, no tenemos sino una decisión para tomar: la de la puerta estrecha, en la cual Él es la puerta, Jesús es la puerta. Ese camino
no tiene muchos carriles como la puerta ancha, no tiene esa autopista de 10 carriles, no, es una sola avenida, una sola, y es Cristo, no hay más, no hay más opciones. Entonces, eso es lo primero que debemos entender, y es que Jesús es la puerta, Él es el único camino, y quienes como hijos de Dios esperamos tener ese final de vida eterna, debemos tomar esa decisión, y es buscar hasta que encontremos la puerta estrecha, la puerta estrecha. Ahora, entrar por esa puerta no es fácil. Entrar por la puerta estrecha implica esfuerzo. Y la palabra griega en la traducción es agonizomai. Y adivinen qué viene de esa palabra. Un verbo que no nos gusta mucho, pero que entendemos claramente cuál es su significado. ¿Sí? Entendemos claramente cuál es su significado. Y ese agonizar, que tristemente se presenta en las vidas de muchas personas al final, va acompañado de características de luchar por la vida. Son momentos últimos, son momentos finales. Cuando alguien está agonizando, y no sé si hemos tenido oportunidad de ver algo así, no es fácil ver a alguien agonizando. Estás viendo una persona que lucha por la vida, como que no quisiera irse. Es un gran esfuerzo el que hace, de todo su organismo, luchando por no dar ese paso allá. De pronto no está listo, de pronto no se ha graduado como scout y no está listo todavía. Y ese agonizomai, el significado que tiene es de un esfuerzo supremo. ¿Y qué es un esfuerzo supremo? Pensemos, bueno, no sé, pensemos en un atleta de alta competencia, de altísima competencia, un atleta de los que participó en los Juegos Olímpicos recientes en Francia, en París. Personas que entrenan durante varios años para lograr bajar sus registros en un segundo, en una décima de segundo. Estamos hablando de esfuerzos apoteósicos, o sea, de personas que llevan su cuerpo al máximo esfuerzo, donde cada músculo está en su máxima expresión de potencia. Ese es un gran esfuerzo. ¿En busca de qué? De alcanzar una meta, de lograr un objetivo. Está empleando al máximo todas sus fuerzas. Ese es el nivel de esfuerzo del cual es sinónimo esta palabra. Y es válido ese ejemplo porque, como les estaba diciendo, entrar por la puerta estrecha no es fácil. Implica para nosotros un esfuerzo y eso debemos saberlo. Eso nos hace diferentes del resto del mundo que va cómodamente por la vida, dándole rienda suelta a sus pasiones desenfrenadas, a los placeres de la carne, porque no tiene ningún límite, simplemente no se ha puesto límites. Y es fácil. Y además Vicente va para allá. ¿Cuál es el problema? Yo voy para allá también. Es que todos los amigos de la oficina se van de farra hoy. Ah, pues entonces yo me voy con ellos, porque como van todos, ¿cuál es el problema? Desde que vaya Vicente, ¿por qué no voy yo? Fácil, el camino fácil. Esto requiere esfuerzo, pero
debemos tener claro en este punto que no nos salva ningún esfuerzo, ¿no? No hay esfuerzo, por grande que sea, que nos salve. Lo que nos salva es la gracia de nuestro Dios, su misericordia, no nuestro esfuerzo. Es importante decirlo. Entonces, debemos hacer un gran esfuerzo para recorrer ese camino. Es la trocha, es el camino difícil, no es la autopista amplia. Y esa puerta estrecha sigue siendo difícil. ¿Por qué? Por la oposición del orgullo humano. El orgullo es una oposición permanente y muy fuerte para cruzar esa puerta. Sigue siendo difícil por nuestro, no voy a decir amor, pero nuestra disposición natural por el pecado. ¿Y por qué? Porque es que es lo fácil. Porque a veces, aún siendo hijos de Dios, a pesar de que en nosotros habita el Espíritu Santo y nos redarguye, tomamos la decisión de dar el paso que no corresponde. Antes Él nos advierte, pero con todo, yo doy el paso y, bueno, yo me arrepiento después. Si tienes tiempo. Juanito no lo tuvo. Entonces no nos confiemos en eso. Pero hay una facilidad natural para ir por el camino del pecado frente al camino de la santidad. Es difícil porque hay un gran enemigo que es Satanás y la oposición pequeña. No es para despreciar, no es para no tener en cuenta. Él también nos conoce, pero conoce especialmente esas áreas de nuestra vida que no hemos solucionado, esas fallas donde todavía tenemos unas oportunidades grandes de mejora, esas áreas de nuestra vida que todavía necesitamos liberar, ser libres de eso, de esas ataduras, de esas cadenas. Él está ahí parado al lado y está muy pendiente en el momento en que estemos tratando de salir de ahí, de ser libres de esas cadenas. ¿Por qué? Porque es que mientras estemos ahí, a él no le preocupa. Se preocupa es cuando comenzamos a salir de ahí, cuando comenzamos a tener la decisión de ser libres y a dar los pasos en esa vía. Y claro que el enemigo está vencido. En el nombre de Jesús, Dios lo venció, Cristo lo venció. Está vencido. Pero, recuerden que la palabra dice que volverá con 7 más fuertes, ¿no? Es donde nosotros debemos ser especialmente claros, debemos ser especialmente fuertes y donde debe estar nuestra decisión centrada de cuál es el camino que realmente queremos. Entonces esa oposición de Satanás y del mundo que él controla no hace fácil nuestro camino. Por eso no es fácil la puerta estrecha. Todo esto unido es una batalla que está en contra de quienes queremos esa vida de santidad y atravesar por esa puerta estrecha, así el camino que viene sea angosto, pero con la tranquilidad que sabemos cuál va a ser el final. Una vida eterna al lado de nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, estos 2 versículos, Mateo 7, 13 y 14, son realmente una exhortación a esforzarnos para entrar por esa puerta. Esa puerta que para nosotros atravesarla es un mandato. Como les decía, no hay ninguna duda en la redacción. Y esto lo está hablando directamente Jesús. Entrad por la puerta estrecha. O sea, simplemente para un hijo de Dios, eso es una orden que debe cumplirse. Las órdenes se cumplen. Las órdenes se cumplen. Entonces, cuando llegamos a este punto en nuestras vidas, y ese punto es hoy, o fue ayer, o fue hace una semana, o puede ser esta semana, si tenemos el tiempo para hacerlo. Es decir, si no se nos ha acabado. Debemos entender que no es un momento para preguntarnos por qué los demás lo hacen o no lo hacen, por qué los demás escogen esta o aquella puerta.
No es un tiempo para buscar excusas, que es algo común en nuestro medio, buscar excusas de por qué no entramos. No, la orden es entrar. Yo puedo buscar excusas, pero las busco desde el otro camino, desde la puerta ancha, allá. Allá busco las excusas. No hay lugar para eso en la puerta estrecha. La orden es atravesarla y después ver cómo ayudamos a otros a que atraviesen por ahí. Entonces, cuando estamos frente a esa circunstancia, debemos esforzarnos y entrar, simplemente entrar, atravesar la puerta. Después que la atravesemos, entonces exhortaremos a otros a que hagan también lo mismo. Pero primero debemos hacerlo nosotros. Hay algunas consideraciones que son importantes y debemos entender cuando estamos frente a esa decisión de vida, cuando estamos frente a esa puerta, cuando estamos realmente frente a las dos puertas. ¿Sí? Una es que el pecador está fuera del reino, está fuera del reino. Pues parece obvio, ¿cierto? Pues alguien que es pecador está fuera, pero es que a veces el enemigo actúa con tanta sutileza en nosotros que no nos permite encontrar con esa determinación y con esa claridad que estamos siendo pecadores. O sea, a veces ni siquiera creemos que estamos en pecado. No, es que nosotros somos muy buenos, muy buenas personas, somos muy queridos, muy amables, muy atentos. Yo solo puedo ser invitado a pertenecer a algo a lo cual todavía no pertenezco, sino para qué me invitan. ¿Sí? Cuando un socio de un club presenta nuestro nombre como candidato, nos está invitando a ser socios de ese club. Y entonces nos presentan y hay unos personajes de la junta que se reúnen allá y dicen, bueno, sí, a nosotros nos parece que es un buen candidato a ser miembro de este club y cumple con tales requisitos, es una persona honesta, correcta, decente, en fin. No nos va a armar aquí desórdenes, ¿no? O sea, nos va a aportar más que a generarnos cargas y qué rico contar con esta persona acá. Entonces, te invitan a ser parte de ese club. Por supuesto, si te están invitando a que ingreses es porque todavía no perteneces a, no haces parte de. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener claro es que estamos fuera de ese reino antes de atravesar la puerta, antes de tomar esa decisión en nuestra vida. ¿Mm? Jesús confrontó a muchos de sus seguidores porque ellos creían que hacían ya parte del reino de Dios por ser judíos. ¿Sí? Y cuando él predicaba, y entonces los judíos decían, ah, no, pues nosotros bien, porque esto es para los demás, nosotros ya estamos adentro. Y resulta que después les dice, ellos pensaban que tenían, digamos, como un derecho adquirido, derecho de ser judíos. Y entonces viene y les dice, entrad por la puerta estrecha. En otras palabras, con todo y ser descendientes de Abraham, están fuera del reino de Dios. Juan el Bautista tuvo una situación similar. Dice Mateo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, comillas, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo capítulo 3, versículo 9. Dice Pablo en Romanos, no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Entonces, hermanos, el asunto no es haber nacido judío, o haber nacido católico, o haber nacido evangélico, sino haber nacido de nuevo. Amén. Haber nacido de nuevo. Ser nuevas criaturas en Cristo. Dice la Escritura en Mateo, voy a leer 3 versículos muy cortos en el Sermón del Monte, donde el Señor está tratando de destruir esa esperanza falsa de muchos de sus oyentes. Dice Mateo 5, verso 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ah? Y 2 versículos adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Puede haber nacido donde haya nacido, pero si no ha nacido de nuevo, no hay ninguna posibilidad que entre en el reino de los cielos. Entonces, lo primero que un ser humano humilde, pecador, debe aceptar es que no ha ingresado al reino de Dios. Y eso nos lleva a un segundo elemento que debemos tener presente, y es entender que como no hemos entrado, necesitamos con urgencia entrar. Con urgencia. No estoy diciendo necesitamos entrar, sino con urgencia. ¿Sí? Especialmente porque no sabemos cuándo ya es tarde para tomar esa decisión. Pero bueno, hay personas que pueden decir, ¿por qué voy a entrar por la puerta estrecha si puedo hacerlo por la fácil, por la ancha? ¿O por qué voy a transitar por el camino angosto? Es difícil si en estos momentos estoy cómodo, estoy tranquilo, el camino que estoy recorriendo es fácil, es cómodo, llevo la vida en paz. ¿Para qué me amargo la vida? No sé si hemos escuchado algo así parecido a alguien, pero ya entendemos por qué. Ya entendemos por qué. Depende de qué queremos, entendiendo que ya sabemos cuál es el final. Y a menos que nosotros veamos claramente que ese camino fácil termina en destrucción, pues es difícil realmente abandonarlo. Para alguien que tiene su vida tranquila, cómoda, como muchos dicen, yo tengo mi vida hecha y no les falta sino Dios, nada más y nada menos. Dice mi comandante, conozco unos cuantos pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, tengamos claro, ese camino fácil no tiene sino un final de destrucción. La pregunta es, ¿estamos preparados para ese encuentro con Dios? Para presentarnos delante de aquel que en todo caso nos ha de juzgar, buenos o malos, bonitos o feitos. Va a llegar el momento en que aquí, gorditos o flaquitos, bravillas, vamos a estar allá delante de él, rindiendo cuentas. Está escrito, está escrito. Ese momento llegará, ese momento llegará. Entonces, esta es una invitación que Jesús nos hace. Una invitación porque Dios es bueno, pero nos está dando la respuesta, que ya está escrito en la palabra y es una orden. Entren, no le dé vueltas, entren. Eso es como el desierto. Cuando estamos en el desierto, nosotros decidimos
¿Cuántas vueltas queremos darle? Podemos seguir en la nuestra. Siga dándole vueltas hasta que obedezca. ¿Qué hacemos? Si nos gusta el desierto, pues siga dándole vueltas. Esa invitación es para todos, es decir, podemos decir que es una invitación universal, pero es también específica. Es específica en cuanto la palabra dice, y lo dice en el Sermón del Monte y en las bienaventuranzas, cuando habla de los sedientos, cuando habla de los cansados. A veces algunos de nosotros estamos sedientos, otros días estamos cansados, otros días tenemos hambre. Pero todos los que alguna vez estamos en esa circunstancia estamos invitados específicamente. Y entonces, aunque sea estrecha la puertica, busquemos cómo entramos por ahí, porque para nosotros no existe otro camino, no hay otra opción. Y hay otro elemento en esa invitación que debemos entender como hijos de Dios, porque nos la está haciendo directamente Jesús, y es la responsabilidad que tenemos de responderle sí o de responderle no, pero responderle. Y eso es una responsabilidad nuestra. Nadie más va a decir sí o no por nosotros. Si José dice sí, y ya que dice no, pues ya sabe cada uno qué puerta va a coger. Pero es su responsabilidad responder a la pregunta, responder a la invitación. Es como cuando te llegan las invitaciones al grado o al matrimonio, pues al final le ponen unas letricas ahí, una sigla. ¿Qué dice? No tienen todos que saber francés, ¿cierto? Pero es en francés. Y básicamente dice, confirme su asistencia. S'il vous plaît. Y entonces tú dices, sí, yo voy, confirmo mi asistencia. Responda, hermano. Responda. Entonces, esa es una responsabilidad. Es una responsabilidad nuestra. Y como hijos de Dios, pues claramente la respuesta es una sola. Sí. Gracias por invitarme a pasar por la puerta estrecha. Firme, ahí estoy, en el camino angosto, en el tortuoso, en la trocha. No hay problema, yo sé a dónde me conduce ese camino. ¿Mm? Hay gente que se queda buscando de pronto las explicaciones o las justificaciones para tomar la decisión. No, es que yo voy a esperar una señal divina. Yo quiero estar seguro de que Jesús me hable, de que eso es lo que Él quiere para mí, y entonces yo voy a esperar. Y resulta que puede estar esperando que algo ocurra, y una señal, no sé, una experiencia mística, qué sé yo, que no tendría que hacerlo, porque esa señal divina realmente ya fue dada hace 2000 años. Cuando Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, a entregar su vida por todos nosotros, nos dio la respuesta. Cuando resucitó al tercer día, nos dio la respuesta. Y cuando después de eso envió a sus hijos a proclamar a todas las naciones su palabra, la respuesta la tenemos clara desde hace rato. Entonces, para quien proclama el Evangelio, hay un mensaje claro, y es: en Cristo hay perdón para todo aquel que cree, independiente que haya sido pecador toda su vida. Si yo he pecado de aquí para atrás toda mi vida y hoy me arrepiento genuinamente y le pido perdón y creo en Él, tengo su perdón y arranco una nueva vida. Entonces, depende de mí.
depende de mí. ¿Qué implica para nosotros recorrer ese camino como hijos de Dios? Está escrito también. Dice Lucas en el capítulo 14, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ese renunciar a todo lo que poseemos no son solamente los bienes materiales, eso es lo de menos, que ninguno de nosotros se lleva esos bienes a la vida eterna, ninguno. Debemos, hermanos, mantener un corazón puro, preservar cada día ese amor por Cristo, ese fervor por Él, un fervor creciente. Hemos venido hablando en prédicas anteriores con mucha insistencia de parte de Dios, de parte del Espíritu, del corazón limpio, del corazón sano, del corazón de siervo, de la guía del Espíritu Santo, comunidad profética de adoración, de la guía del Espíritu Santo. Si obedecemos a sus mandatos, si escuchamos, somos sensibles a la voz del Espíritu, si tenemos conciencia de la obra redentora de Jesús en la cruz, si entendemos con esa claridad que Cristo hoy está vivo, tenemos todo para recorrer ese camino con tranquilidad, pasar esa puerta estrecha, recorrer el camino angosto con tranquilidad. Aquí, en estos elementos, es donde la puerta ancha comienza a verse como una alternativa. ¿Por qué? Porque es que esto no es fácil. Tener un corazón limpio, tener un corazón sano, tener un corazón de siervo, obedecer a sus mandatos, tener la guía del Espíritu, no es fácil. Por eso es que lo postergamos, dejémoslo para después. Yo sí soy capaz, pero no ahorita, dejémoslo para después. Mientras tanto voy aquí al lado de Vicente. ¿Cristo está vivo para mí? Si Cristo resucitó, ¿yo por qué no soy capaz, si quiero parecerme a Jesús, si quiero parecerme a Él? ¿Por qué no soy capaz de dar ese paso? ¿Qué esfuerzo estoy yo dispuesto a hacer? Si no estoy dispuesto a hacer ninguno, claro, ahí comienza a aparecer la puerta ancha como la opción, lo fácil. Entonces sigo por ese camino hasta que algún día yo crea que sí, hoy estoy dispuesto y entonces hoy voy a dar el paso y voy a tomar la decisión. Esto no es vivir sabroso. Pues alguien lo ha dicho por ahí, pero me refiero a, no es la vida fácil, no es la vida fácil la que nos lleva a la salvación. No es la vida fácil la que nos lleva a la salvación. Entrar por la puerta estrecha, hermanos, tiene un costo, tiene un costo. Pero cuando hablamos de costo-beneficio, aquí todos mis amigos financieros y economistas, empresarios, no dudarían en decir, yo entro por la puerta estrecha porque ya sé qué ganancia tengo, la vida eterna, la vida eterna. Y esta es una vida con Cristo de tiempo completo. Claro, crucificados estamos con Él, dice la palabra. Y ese no es el mejor sitio para, perdón, vivir sabroso. No es el mejor sitio. Es el sitio donde más esfuerzos tenemos que hacer. Es quizás la posición más difícil, más dura, la lucha más grande que tenemos que dar, donde quizás más tenemos que sacrificar. Él lo hizo por nosotros, con amor, con ese amor infinito que le caracteriza. Pero créanme que
la puerta estrecha y el camino angosto vale la pena, hermanos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. No nos quedemos en lo fácil. No nos quedemos en lo fácil. Demos ejemplo de ser buenos hijos de Dios. Demos testimonio de eso. En la vida hay muchas encrucijadas. Entendámoslo como esos puntos a lo largo de la línea del tiempo de nuestra vida donde se cruzan los caminos y hay que tomar decisiones, por acá o por acá. Hoy mi invitación, hermanos, es a que ingresemos por la puerta estrecha sin ninguna duda. Voy a darles 3 ejemplos de personajes de la Biblia que se han referido a esto con gran sabiduría, porque esto para nosotros hoy, hermanos, es fundamental. Cuando se acercaba el fin para Moisés, Moisés le dijo al pueblo, y está escrito en Deuteronomio 30, versículos 15 y siguientes: fíjate que te he puesto delante hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Escoge la vida para que podáis vivir tú y tu descendencia. ¿Recuerdan al comienzo cuando estábamos hablando de la responsabilidad nuestra como padres? Deuteronomio 30, del 15 al 20. Cuando Josué estaba al final de su liderato y de su vida, en Josué 24:15, escoged hoy a quién vais a servir. Hace 15 días mencionaba en otro contexto esta misma cita, que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y Jeremías 21, versículo 8, dice: y a este pueblo dirás, así dice el Señor, mirad, yo os presento el camino de la vida y el camino de la muerte. Hasta ahí. Solo hay 2 opciones, hermanos. Solo hay 2 caminos. Yo les invito a que la decisión sea la puerta estrecha, el camino angosto, el camino tortuoso. Por supuesto que hay diferencias entre el camino fácil y el difícil, entre un camino largo y corto. Hay diferencia entre ir por un camino con disciplina o de manera indisciplinada. Todo tiene consecuencias, pero sobre todo nosotros ya sabemos cuál es el final de cada uno de esos 2 caminos. Entonces, yo les invito, hermanos, a que tomemos esa decisión. Simplemente tenemos que negarnos a nosotros mismos, morir a nuestra carne, a nuestros deseos carnales, resistir a las tentaciones del enemigo cada día de nuestra vida y cumplir con nuestros deberes como cristianos, como hijos de Dios. Si nosotros hacemos eso, seguramente entraremos por esa puerta estrecha. Entonces, yo les invito a que ahora tomemos esa decisión. Amén. Es una decisión de cada uno.
es una decisión de cada uno, pero es una decisión de vida, es una decisión de vida eterna, es una decisión fundamental, es una decisión que seguramente es la más importante en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has nutrido y nos has edificado hoy con tu mensaje, con este mensaje que has puesto en nuestros corazones hace tiempo, Padre. Gracias por cada hermano que nos ha acompañado en esta tarde a recibir tu palabra, a recibir tu mensaje. Yo te pido que seas tú, permitiendo que cada uno de nosotros, Señor, lo haga parte de su vida, que lo tengamos tatuado en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente cada día, y que esa decisión sea simplemente cumplir la orden que Jesús nos dio, cumplir la orden que nos lleva a la vida eterna al lado tuyo, Padre amado. Yo deseo que cada uno de mis hermanos, que cada una de las familias que se congrega en Copa, Señor, sea consciente de este mensaje y tome la decisión de recorrer el camino angosto a través de la puerta estrecha. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.